Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti a un nuovo video del corso di italiano A1 e A2. Oggi impareremo come cambiare una parola da singolare a plurale. Bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo video, esta nueva clase, la lección número 3 del curso de italiano A1 y A2. En este video vamos a aprender cómo cambiar una palabra de singular a plural, es decir, un sustantivo. Vamos a la página siguiente. Vamos a empezar con una palabra, la palabra studente. La parola studente è una parola singolare maschile, es una palabra singular masculina. Esta palabra, si yo quiero expresarla al plural, tengo que decir studenti. Entonces tengo una studente, due studenti o tre studenti. Nel caso della imagen abbiamo 4 studenti e immagino che un professore. Bene, quindi studente, studenti, singular masculino, studente, plural masculino, studenti. Veamos otro ejemplo. La parola chiave. La parola chiave è una parola singolare femminile, singular femenina. Si quiero expresar esta palabra al plural, voy a decir chiavi. Chiavi. Una chiave, non lo so, 10 chiavi. Entonces estoy diciendo una llave, 10 llaves. Una chiave, 10 chiavi. O una chiave, 2 chiavi. Vamos a otro ejemplo con la parola gelato. La parola gelato è anche una parola maschile singolare, masculina singular. Gelato, que significa helado, quiero expresarla al plural, voy a decir gelati. Gelati. Quindi abbiamo gelato, un gelato, due gelati. Un helado, dos helados. Vamos a la cuarta palabra, finestra. La parola finestra significa ventana. Si quiero expresar esta palabra al plural, voy a decir finestre. Una finestra, tre finestre. Una ventana, tres ventanas. Entonces veamos qué es lo que hicimos para cambiar el sustantivo, la palabra, de singular a plural. Si vemos cualquiera de las 4 palabras, lo que hemos hecho es cambiar la última letra de la palabra, la vocal final, por otra vocal. En el caso de la palabra studente, cambié la E por una I. En el caso de la palabra chiave, cambié la E también por una I. Gelato, cambié la O por una I. Y finestra, cambié la letra A por una E. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Que para cambiar la palabra en italiano de singular a plural, tengo que cambiar la última letra, la vocal con la cual termina la palabra. ¿Tenemos palabras que terminan con consonante en italiano? Sí, hay varias palabras que van a terminar con consonante, pero estas palabras son incorporadas de otro idioma. Por ejemplo, la palabra sport, la palabra bar, la palabra film. Todas estas palabras son palabras extranjeras, las que nombré son inglesas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta regla? Aplica solo para las palabras que son propiamente italianas. Si ustedes observan, en estos 4 ejemplos podemos ver que todas las palabras italianas, absolutamente todas, terminan en vocal. Por lo tanto, para expresarlas al plural tienen que terminar también en vocal. Pero tengo que cambiar aquella vocal de la parola singolare por una vocal para expresarla en plural. Entonces, ¿cuál es la regla que yo tengo que seguir para hacer esto? Acá tenemos en esta pantalla la regla general. Hago una pequeña aclaración. Ahora, en este video, estamos aprendiendo la regla general del cambio de singular a plural de los sustantivos. ¿Por qué general? Porque hay reglas dentro de esta misma regla, hay excepciones y también hay palabras, sustantivos que tienen plurales irregulares, es decir, plurales que no cumplen esta regla. Para poder aprender las excepciones, las reglas dentro de las reglas y las palabras que tienen plural irregular, necesitamos primero aprender esta regla general.
La regola generale di cambiamento di sostantivi da singolare a plurale. Bien, ¿qué me dice esta regla? Tenemos dos gráficos, uno para el género masculino, otro para el género femenino. ¿Cuál es la regla para cambiar una palabra masculina de singular a plural? Veamos, a la izquierda tenemos tres posibles palabras, tres posibles terminaciones, palabras masculinas que pueden terminar con la letra O, palabras masculinas que pueden terminar con la letra E y palabras masculinas que pueden terminar con la letra A. ¿Qué voy a hacer en el caso de cada una? Voy a cambiar cualquiera sea la terminación la letra O, la letra E o la letra A por la letra I. Y así tengo el plural de cualquier palabra masculina. Por ejemplo, la palabra libro. La palabra libro al plurale è libri. La palabra ponte al plurale ponti. Questa parola significa puente, al plurale puentes. In italiano ponte, ponti. La parola diploma al plurale diplomi. Un altro esempio con una parola che finisce con la lettera A può essere la parola problema. Problema, problemi. Entonces, resumiendo, ¿de qué se trata la regla masculina? Para el cambio singular a plural, tengo que cambiar cualquiera sea la vocal con la que termina la palabra por la letra I. Veamos abajo las reglas. Le parole che finiscono in O cambiano a I. Le parole che finiscono in E cambiano a I e le parole che finiscono in A anche cambiano a I. Bene, vamos ahora a ver qué sucede con la regla del género femenino, il genere femminile. Il genere femminile tiene tres posibles terminaciones, la letra A, la letra E y la letra O. Sí, exactamente igual que el género masculino, pero están ordenadas de otra manera. Fíjense que en el género masculino ordené primero con la letra O, luego con la letra E y por último con la letra A. ¿Por qué en este orden? Porque es la mayor cantidad de palabras que vamos a encontrar con cada género. Es más que probable que encontremos mayor cantidad de palabras que terminen con O masculinas y mayor cantidad de palabras que terminen con A femeninas. Pero esto no quiere decir que no existan palabras que terminen con E que pueden ser masculinas o femeninas y palabras que terminen con A y así sucesivamente. El gráfico está ordenado en cuanto a la mayor cantidad de palabras que puedo encontrar con esta última vocal al final de la palabra. Veamos entonces qué sucede con el género femenino. Al singolare tengo una palabra que termina con A, por ejemplo la palabra pianta. En español significa planta. Esta palabra al plural va a ser piante. Es decir que acá cambié la letra A por una E. Si tengo una palabra que termina con E, más es femenina, tengo que cambiar por una letra I. Parete, per esempio, que significa pared, pareti, paredes. Parete, pareti. Por último, si tengo palabras femeninas que terminan con O, voy a cambiar por la letra I. Mano, mani. Bien, entonces, ¿qué pasó con el género femenino? A diferencia del género masculino, cada una de las letras, de las últimas letras de cada palabra, tiene un cambio. A diferencia del maschile, que cambio cualquiera sea la terminación por una letra I. Veamos, por ejemplo, voy a marcar acá, si la palabra femenina termina en A, tengo que cambiar por una letra E. Si la palabra femenina termina en E, tengo que cambiar por una letra I. Y si la palabra femenina termina con la letra O, tengo que cambiar por una letra I. Entonces, si comparamos los dos géneros, hay una letra en común, que tengo que hacerle el mismo cambio. ¿Cuál es esa letra? La letra E. Es decir, que si la palabra, ya sea masculina o femenina, termina con la letra E, de todas formas voy a cambiar por la letra I. Pero no así con la letra O. Veamos que al masculino con la letra O, palabra masculina que termina con letra O, tengo que cambiar por una letra I. Pero si la palabra es femenina y termina con la letra O, también tengo que cambiar con la letra I. Pero acá hay una excepción que tengo que tener en cuenta. Es la única excepción que les voy a enseñar en este video. Luego en otro video vamos
a ver más detalles sobre esto. Excepción femenina con la letra O. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la palabra foto? Si yo tengo que cambiar esta palabra femenina singular a plural, foto, no tengo que hacer nada. Va a volver a quedar foto. Entonces, metamos un artículo. No hemos visto todavía los artículos, eso está en el siguiente video. Pero, por ejemplo, la foto. La foto, foto en español, foto, tiene el mismo significado. Si yo voy a expresar esta palabra al plural, voy a decir le foto. La foto, le foto. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra foto es una palabra abreviada. Cuando tengo una palabra femenina que termina con O, tengo que tener en cuenta si esta palabra es una abreviación o no. Por ejemplo, la palabra mano no es una abreviación, entonces aplico la regla. Cambio la letra O por la letra I. Ahora, si la palabra es una abreviación, como por ejemplo la palabra foto, que es la abreviación de fotografía, no voy a cambiarla al plural porque estoy usando la abreviación. Es decir, que esto sería de esta manera. Fotografía. Estoy abreviando. Fotografía. Entonces, al singular va a ser, si yo quiero usar la palabra completa, voy a decir la fotografía. Pero si voy al plural y quiero usar la palabra completa, voy a decir le fotografie. Le fotografie. Esto no lo tengo que hacer a este cambio si uso la palabra abreviada. La foto, le foto. Pongamos otro ejemplo. La palabra, voy a borrar esto. Usemos otro ejemplo que también en nuestro idioma, en el español, usamos abreviado. La moto. La moto. Cos'è una moto? Es una moto, la motocicleta. La palabra completa es motocicleta. Pero generalmente se usa moto, al igual que en el español. Entonces acá sucede lo mismo. Si yo voy a expresar esta palabra en plural, quiero decir las motos, en italiano no tengo que cambiar esa palabra moto por moti. Va a quedar moto uguale. Pero si uso la palabra entera, si digo, por ejemplo, guarda quella motocicletta, y mi amigo me responde, ma non è una motocicletta, sono due motociclette. Sono due motociclette. Si uso la palabra completa, tengo que aplicar la regla. Como la palabra moto termina con A, si uso la palabra entera motocicletta, me voy a la primera regla, el cambio de la letra A por la letra E. Motocicletta, motociclette. Lo mismo pasó con fotografía, fotografie. Pero estas palabras generalmente se usan abreviadas. Esa es la única excepción que vamos a ver hoy, la única excepción a la regla. Recuerden, cuando la palabra está abreviada, no tengo que aplicar regla, solo voy a cambiar de singular a plural el artículo. ¿Cómo cambio el artículo singular a plural? En el siguiente video lo explico completo, explico cómo se usan los artículos determinativos. Bien, entonces voy a borrar todo esto, vamos a repasar y continuamos. Entonces, con el género masculino, palabra que termina con O, al pasarla al plural, va a terminar con I. Palabra que termina con E, al pasarla al plural, va a terminar con I. Palabra que termina con A, al plural, va a terminar con I. Esto con el género masculino. Con el género femenino, palabra que termina con A, al plural, va a terminar con la letra E. Palabra que termina con E, al plural, va a terminar con la letra I, y palabra que termina con O al plural va a terminar con la letra I, o no le aplico cambio si se trata de una palabra abreviada. Ahora bien, seguro se están preguntando, ¿y cómo reconozco el género de la palabra? Sucede que muchas de las palabras que tienen un género, por ejemplo masculino en el idioma español, al italiano tienen otro género, y viceversa. Les doy un ejemplo, la palabra fiore. ¿Qué significa fiore? En español significa flor.
Esta palabra en italiano es masculina, en español es femenina. ¿Cómo reconozco el género de la palabra? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del cambio singular a plural. Les voy a dar un tips para reconocer el género de la palabra y así no confundirse con el cambio singular a plural, cuál cambio le tengo que aplicar. Voy a escribir acá la palabra fiore. Fiore, como les dije, es una palabra masculina, entonces voy a decir il fiore. Al plural voy a decir i fiori. Fíjense cuál cambio le apliqué. Apliqué el cambio, la regla masculina, es decir, la letra E por la letra I. Bien, esta palabra tiene una particularidad, como les dije recién, tengo ganas de explicárselo ahora. Por mí explicaría todo en un video de 5 horas, pero no se puede porque es mejor hacerlo paso por paso. Luego vamos a ver cómo terminan las palabras y relacionarlas con un género y más. Vamos a ver cómo ubicar, cómo darnos cuenta si la palabra es masculina o femenina en el italiano. Como les dije recién, muchas palabras coinciden en género en los dos idiomas, español e italiano, pero muchas otras no. Por ejemplo, la palabra auto para nosotros es masculina, para el italiano es femenino. Bien, bueno, no me voy a explayar más en ese tema porque si no me voy por las ramas y termino explicando un tema que no es este. Bien, ¿qué tenemos acá? Un ejercicio. Vamos a transformar del singular al plural estas palabras. Lo leo in italiano. Esercizi trasforma al singolare o al plurale i seguenti nomi, sostantivi. Le hago una aclaración antes de seguir. En la gramática italiana generalmente se le dice nomi a ¿qué? A los sustantivos. Es muy extraño que en un libro italiano de gramática encuentren la palabra sostantivo o sostantivi. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando usan la palabra nomi se refieren a los sustantivos siempre y cuando estemos trabajando sobre un tema como este. Además, la palabra nomi significa nombres. En singular es nome, nomi. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, si tienen un libro donde dice cambio de nomi da singolare a plurales, se está refiriendo a sustantivos. Sostantivi, perdón. Bien, acá tenemos que cambiar la palabra, ya sea que está en singular o plural, al contrario. Si está en singular, la vamos a cambiar a plural. Si está en plural, la vamos a cambiar a singular. Bien, comencemos con la palabra gatto. Gatto, nello spagnolo, significa gato. Igual che in italiano significa lo mismo. La differenza tra una parola e l'altra nello spagnolo e nell'italiano è che gatto in italiano si scrive con doppia T. Abbiamo già visto come si pronunciano queste parole con doppia consonanti. Dobbiamo pronunciare le due consonanti, quindi gatto, gatto. Come si esprime, come si dice, come faccio per dire gatto al plurale, como hago para decir gato en plural, es decir, gatos. Aplico la regla masculina. Esta es una palabra singolare maschile. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué género porta la parola, ¿sí? ¿A qué género pertenece? Acá tenemos masculino singular. Aplico la regla masculino singular. Vimos que todas las palabras masculinas, al pasarlas al plural, tengo que cambiarlo la última letra por la letra I. Entonces, gatto se va a transformar en gatti. Gatto, gatti. Acá está la palabra. Gatto, gatti. ¿Qué pasa si esta palabra la expreso en femenino? Gatta. Gatta. Aplico la regla de cambio de singular a plural femenino. Gatta, gatte. Gatta, gatte. ¿Va bene? Bien, vamos ahora con la siguiente palabra. Case. Case, cos'è case? Case está en plural. Es una palabra femenina plural. Entonces tengo que hacer el trabajo inverso. Tengo que transformarla al singular. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la regla de cambio singular femenino a plural y veo que esta palabra está en plural. Entonces hago el trabajo inverso, veo en el gráfico anterior y digo, bueno, si ya está en plural y termina con E, tengo que transformarla a singular, por lo tanto, la letra es la letra A.
Voy a cambiar la letra E por la letra A. Entonces va a quedar case, casa, case, casa. ¿Qué estoy diciendo? Casas, casa. Va bene? Andiamo con l'altra parola. Macchina, macchina. Cosa significa macchina in italiano? Macchina significa auto, automóvil, auto, carro, coche, como le llamen dependiendo del país donde se encuentren. En Argentina, por ejemplo, diciamo auto, el auto. Como dije recién, auto en español es una palabra masculina, en italiano è femminile. Acá tenemos una parola, quindi femminile singolare. Voy a cambiarla a plural. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar el cambio singular a plural del género femenino con la letra A. ¿Cómo cambiaba la letra A por una letra E? Entonces la palabra queda macchine, macchine. ¿Qué estoy diciendo? Auto, autos, auto, autos. Aclaración respecto a esta palabra, existe en italiano también la palabra automobile. Automobile se usa, di solito si usa come abbreviazione, auto. Automobile è una parola femminile in italiano anche come macchina. Máquina y automóviles sono femminili. Si yo quiero decir automóvil, puedo decirle auto o puedo decirle máquina. Pero recuerden que es femenina, por lo tanto tengo que aplicar el cambio femenino. Es decir, si uso la palabra entera automóvil, va a pasar a terminar con i automobili. Si uso la palabra abreviada auto, al plurale auto. Andiamo con l'altra parola, studente. Abbiamo già visto questa parola quando iniziamo con questo video. Studente al plurale studenti. Studente, studenti. Aclaración sobre esta palabra que significa estudiante, es una palabra singular masculina y el plural es masculino. Como digo estudiante femenino en italiano? Studentessa, studentessa, studentessa. Al plurale quindi come sarebbe? Studentesse. ¿Por qué? La parola termina en A, femenina, studentessa. Por lo tanto, aplico el cambio singular a plural femenino con la letra A. Cambio por una letra E. Studentesse. Bene. Bueno, ahí se apareció la otra parola. Ragazze, parola femminile plurale. Tengo que cambiarla al singular. Ragazza. Hice el trabajo inverso. Invertí de plural, perdón, a singular. Por lo tanto, cambié la letra E por una A. Libro, una parola che abbiamo già usato quando iniziamo con il video. Libro, abbiamo detto che al plurale libri. Libro significa libro. Es igual. Vamos a la siguiente columna. Zaino. Cos'è uno zaino? Lo zaino, uno zaino. Cosa è? Lo zaino al español es mochila. Mochila. No sé bien cómo le dicen en otros países de Latinoamérica o España, pero acá en Argentina le decimos mochila donde metemos los útiles para ir al colegio. Lo zaino al plurale è una parola maschile singolare, por lo tanto al plurale sarebbe zaini. Zaino, zaini. Recuerden la pronunciación de la Z del video de la pronuncia del italiano. Dos videos, una clase separada en dos videos donde expliqué todas las pronunciaciones de las letras, las dobles consonantes, dobles vocali, etc. Recuerden che in questo caso si pronuncia zaino, zaini. Bene, andiamo con la parola treni. Cosa significa treni? È una parola plurale maschile que significa trenes, trenes. Entonces tengo que hacer el trabajo inverso, transformarla en singular, cambiar la letra I por cuál. Si es masculina, ¿por cuál cambio la letra I? Todas las palabras al plural masculino terminan en I, por lo tanto esta termina en O. Treno, treni. Treno significa tren, treni significa trenes. Andiamo con l'altra parola, letto. Cosa significa letto? Letto, andiamo a dormire a letto. Il letto in italiano es la cama donde duermo. Acá está en singular.
Otro ejemplo de la diferencia que hay de géneros en un idioma y en otro. En el italiano, en lo spagnolo. Letto in italiano è maschile, singular masculino. Invece nello spagnolo è femminile, cama. Bene, come cambio questa parola al plurale? Letti. Recuerden que todas las palabras masculinas al plural terminan en i. Vamos con otra palabra. Acá tenemos una palabra plural femenina. Farfalle. Farfalle. Cos'è una farfalle? In questo caso è plurale. Devo dire cos'è sono le farfalle, cosa sono delle farfalle. No quiero usar muchos artículos porque todavía no vemos ese tema, lo vemos en el video siguiente, pero ¿esto qué significa? Mariposas. Mariposas. Le farfalle, las mariposas. Entonces, si la palabra está en plural, tengo que llevarla al singular. Entonces, acá tenemos una palabra plural femenina. Farfalle. Farfalle. Le farfalle, las mariposas. Tengo que hacer el proceso inverso y llevarla al singular femenino. Por lo tanto, esa letra E, la última letra de la palabra, la tengo que cambiar por una letra A. Le farfalle, la farfalla. Las mariposas, la mariposa. Vamos, otra palabra. Aéreo. Aéreo. ¿Qué significa aéreo? Significa avión. L'aereo è un avión en español. Esta palabra es singular masculina. Como la cambio a plural masculino, cambio la letra O por la letra I. Aereo, aerei, aereo, aerei. Bene, andiamo all'ultima parola, la parola lezione. Questa lezione dobbiamo cambiare la parola lezione. ¿Qué significa lezione? Lección, clase, lezione. Es una palabra femenina singular. Entonces la tengo que llevar a plural femenino. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la letra A, E por ¿cuál? Lezioni. Certo, perfetto. La lettera E si cambia per una lettera I, tanto nel género masculino como en el género femenino. Bien. Bien, hemos terminado los ejercicios respecto al cambio de singular a plural de los sustantivos masculinos y femeninos. Recuerden, como les dije al principio, esto es solo la regla general del cambio singular a plural. Luego veremos en otro video las particularidades, reglas dentro de las reglas, plurales irregulares y demás. Esto es un tema muy importante del nivel 1 que tenemos que aprenderlo muy bien para poder manejarnos cuando hablamos y no tener problemas, por ejemplo, cuando hablamos con italiano y decir que, no sé, queremos decir mochilas y decimos zaino, le ponemos el artículo plural, il zaino, es un error muy común, tenemos que practicar muchísimo esta regla, ¿sí? Recuerden que les dejo el PDF de este video con todas las pantallas que acabamos de ver en el mismo, para que si quieren se lo puedan imprimir. Además les voy a dejar muchos ejercicios sobre esto en el enlace en la descripción. Ustedes entran, van a encontrar los PDFs de los videos anteriores, el PDF de este video y ejercicios sobre esta clase de cambio singular a plural de la regla general. Y por favor, si son tan amables, me ayudan muchísimo si se suscriben, activan la campanita y me comentan qué les pareció la clase, que no. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video, que vamos a aprender otro tema de gramática ya para en el quinto video comenzar a hablar. Vamos a empezar a hacer ejercicios de conversación. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver esta clase.